Hola, 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 buenas. hola a todas, hola a todas. Oigan, pues que estamos intentando hacer esto en vivo, pero nada más no pudimos y nos tocó que hoy fuera como la patadita de inicio. Entonces está divertidísimo porque nos peleamos con, así literal, sacó a las chicas de España, que es Mari Carmen y Leonor, ya les voy a contar de dónde son ellas. Y pues bueno, no nos dejó hacer transmisión en vivo, pero estamos ahorita grabando. Em, la idea es que nos conozcan el día de hoy y pues la siguiente semana podamos estar ya más en interacción con ustedes. Les platico de qué se trata un poquito. Es un proyecto que llevamos a cabo las cuatro. Es un proyecto que lleva por nombre Frecuencia Arcoíris al Despertar, que ahorita Leonor nos va a ayudar con esa hermosa explicación porque, como se lo dije a Leonor y lo voy a seguir repitiendo donde me pare y donde sea, creo que la explicación le queda fabulosa a Leonor y es por eso que tomamos este nombre porque ella nos lo propuso desde un inicio y la verdad es que nos gustó muchísimo la propuesta. Entonces, pues bienvenidos a Frecuencia Arcoíris al Despertar y sin más ni menos, pues hacer esta comunidad que queremos llamar arcorianos, ¿no? Que lo habíamos platicado también y nos costó cómo quedó muchísimo esa parte de hacer esta comunidad y decir son parte de los arcorianos, porque es un proyecto que está pensado y está basado en querer llevar lo más que podamos de información en cuestiones paranormales, y no solo paranormales, sino también, por ejemplo, hablar de temas como la canalización, hablar de temas como el Reiki, entre muchos otros más, ¿no? Que iremos compartiendo, pero ese es pues un sueño que tenemos todas de poder compartir, de poder comunicarnos, de poder tener esta interacción con la gente, porque si bien es que, por ejemplo, Leonor es maestra, yo también tengo el honor de ser maestra en algunas actividades. Adri, pues bueno, Adri está ahorita con nosotros en la parte del estudio. Y Mari, bueno, también ya trae una amplia, pues, experiencia. Y también decirles que, bueno, Mari y Leonor nos acompañan desde la hermana España, Valencia, y Adri y yo pues estamos de este lado del charco. Entonces, la idea es que pues podamos unirnos, ¿no? Que perdamos este concepto de decir tú de España, yo de México, o decir tú de, no sé, Estados Unidos, y perder como esa clasificación, sino vernos más desde el punto de la hermandad, ¿no? Que es lo que les decía, eso es lo que busca Frecuencia Arcoíris, esta parte de unirnos como hermanos, esta parte de unirnos como, pues como humanidad, pero ya verán nota la explicación que Leonor nos va a dar, que le queda fabulosa, que está hermosa, y nos hubiese gustado muchísimo estar hoy en vivo, pero tuvimos una muy mala jugada. Yo les digo a las chicas, son los espíritus chocarreros. Y es la patadita de inicio, ¿no? Que eso es bien bueno también. Siempre pasa algo al inicio, ¿no? De algo exacto. que desprende, pero está bien, no pasa nada. Al final del día, hoy es lo importante que hoy vamos a estar y eso es lo que creo que cuenta. Y el día de hoy queremos tocar un tema que para mí es un tema muy polémico, es un tema de mucho debate, es un tema que está metido en todas las culturas, en la religión, en la filosofía. Yo creo que está metido hasta debajo de la mesa de la casa de todo mundo, ¿no? Porque es un tema que tiene que ver con la muerte y es qué hay más allá después de que uno muere. Y mucha gente le puede llamar post-mortem, ultratumba, una vida después de, puede llevar como muchos nombres, pero en general creo que tan solo el hablar o el expresar muerte, mucha gente ya es como, se impresiona, ¿no? Es como de, no me hables de ese tema, no quiero saber, pero hoy queremos trabajar un poco con las preguntas de qué nos espera del otro lado, cómo es el proceso, si hay etapas, ¿no? Para morir, qué es lo que podemos ver o qué no es lo que podemos ver al estar en este punto. Y como siempre lo he dicho, creo que es un tema insondeable
porque nunca llegaremos al menos yo así lo veo y desde la parte más humilde, es que creo que nunca llegaremos a una base porque no hay alguien que realmente esté del otro lado, al menos que yo sepa, que nos esté como platicando, ¿no? De esto de, oye, así es aquí, así se maneja. La realidad es que no. Con las versiones que contamos es con gente que ha fallecido por minutos y al regresar, pues tienen unas historias maravillosas, pero lo más divertido o lo más extraño o lo más polémico, como le quieren decir, es que tienen tantas similitudes que eso es lo que creo que lo vuelve fantástico, eso es lo que lo vuelve extraordinario, ¿no? Y pudiera ser, quizás, como muchos médicos afirman, el efecto de la medicina, el efecto químico personal al estar muriendo, porque hay tantas explicaciones o hay tantas cosas que en realidad creo que nadie llegará a la verdad absoluta, a menos que yo me esté equivocando, ¿no? Entonces, ¿qué opinan, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo está por allá la hermana España? ¿Qué horas son? Acá nosotros tenemos las 2, entonces, pues, esto estaba programado como para más temprano, pero nos acaban de Por dar la la una. patadita de la buena suerte, ¿no? Sí. Sí, Bueno, sí. nos tocó por ahí es la hora de comer y por aquí se está aproximando la hora de cenar, ¿no? Porque, bueno, aquí son las 9 de la noche. No, bueno. No, No bueno, mal, para muchos aquí ya se les pasó estamos la hora de la nosotros cena, ¿no? igual. Pero bueno, bien, cosas del directo pero bueno, no lo haremos grabado esta vez y esperemos que en la siguiente podamos interactuar con los oyentes ya, con los arcorianos, ¿no? Como queremos llamar, ponerles a nuestros oyentes. Y bueno, pues si quieres doy una pequeña introducción a por qué se le ha puesto este nombre para luego dar paso ya al tema de si hay vida más allá de la muerte. Yo me basé en una profecía de los queros, descendientes de los incas, en las que, bueno, voy a leer un poquito y luego ya hablar. La última parte ha sido un poquito ya mi granito de arena, ¿no? Y entonces dice así, ¿no? Una de las partes de la profecía es que cuando suficientes semillas estén despiertas y liberadas del miedo y de otros aspectos negativos de nivel de conciencia, del tercero y cuarto nivel de conciencia, las semillas del quinto nivel podrán brotar dentro de la humanidad y formar un todo. La antigua profecía menciona que este es el momento del gran encuentro. Ha llegado el momento del gran encuentro llamado Masai, en el que la integración de los pueblos de distintos puntos cardinales del planeta, ¿no? de todas las partes del mundo, se unan en el amor, en una vibración única en amor y compasión, ¿no? Que serán las fuerzas que los guíen. Este pueblo lo integrarán pues desde Norteamérica como aportando esa fuerza física, esa fuerza vital, Europa y Occidente aportando la parte mental y Sudamérica aportando el corazón, ¿no? Uniendo todas esas naciones, colaborando todas juntas, nos convertimos en la nación arcoíris, en la frecuencia, ¿no? Vibramos en la frecuencia de un nuevo humano, un nuevo ser humano que hablamos el lenguaje del amor y el espíritu unidos en una misma misión, que es el despertar de la conciencia de toda la humanidad, ¿no? Y de ahí pues salió el nombre y bueno, como ese puente de unión también entre nuestras dos naciones, entre México y España y por supuesto todas el resto de naciones del mundo. Ven, les dije que no había mejor explicación que la que Leonor da. Y además, ¿saben qué? Nos gustó muchísimo porque creo que sí es cierto, es que las 4 estamos muy, pues muy con el pensamiento de unirnos y de que no haya esta separación, ¿no? Siquiera de, pues de donde seamos o incluso de lo mismo que a lo que nos dediquemos, ¿no? Que no haya esta separación, que en realidad nos podamos volver esta parte más humana, esta parte más hermana. Entonces ese es un sueño y un granito y esa es una, pues algo que tiene este programa y esa finalidad y si podemos contribuir con esas pequeñas semillas como llamaba Leonor, pues mucho mejor aún, ¿no?
Entonces, pues bueno, vamos a darle ya paso al programa porque creo que ya nos pusimos como muy románticas, muy filosóficas, Un ¿no? poco. Y aparte, después de lo que nos ha pasado, hijas mías, o sea, después de todo lo que Ay, nos ha pasado, bueno, ya es como de, ya por favor. Entonces, vamos a darle inicio al tema y ¿cómo ven, chicas? ¿Cómo ven lo que les he platicado de la muerte? Bueno, existe como a la cuestión de existe vida después de la muerte, no como una verdad absoluta, sino desde, bueno, la opinión, ¿no? O mi humilde opinión en este caso, que está basado en testimonios, ¿no? Esto un poquito basado en testimonios de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte de distintas partes del mundo, sin distinguir razas, ni naciones, ni religiones. Esto va más allá de todo eso. Está basado solamente en eso, en testimonios de personas de todas partes del mundo y que han tenido una muerte clínica, han sido diagnosticados con una muerte clínica, han estado clínicamente muertos durante unos segundos, unos minutos, y han pasado por distintos procesos, ¿no? Hay distintos procesos comunes en este tipo de experiencias cercanas a la muerte que podríamos debatir, como dice mucho los científicos, ¿no? Médicos, enfermeros, que todavía no ven esto como, lo ven como una alucinación, ¿no? Como parte de un proceso de alucinación de nuestro cerebro que nos pasamos cuando estamos en una experiencia cercana a la muerte. Y con estas experiencias y estos testimonios, un poco arrojar luz a que posiblemente haya algo más que el cuerpo físico, que a dónde va nuestra conciencia, qué hay después. Hay vida, evidentemente, porque cuando escuchemos estos testimonios nos vamos a dar cuenta de que no puede haber una alucinación colectiva. Y hay testimonios que echan por tierra de que puede ser una alucinación, porque, bueno, hay en común el hecho de ver el túnel en todas las razas. He escuchado, y en todas las naciones he escuchado testimonios en distintas partes del mundo de que se atraviesa como una especie de túnel en el que se llama un espacio de luz, la sensación de flotar y de verse en el aire y ver el cuerpo o personas que han estado en un accidente, han tenido un accidente o en un quirófano, que han visto su cuerpo, han visto flotando, han visto todos los médicos alrededor, enfermeros que están en la operación o en la reanimación de esta persona. Es algo muy común también verse. La comunicación telepática. Todos hablan en estas experiencias de que no es que escuchen la voz, sino que pues, son capaces de leer el pensamiento. Es algo muy común también en estas experiencias. Aparte de, bueno, eso que se ve la vida como una vía positiva, ¿no? Como vemos la vida pasar, como si fuese una película. Esto es un proceso muy común, por lo visto también en estas experiencias. Cada vez son más los científicos que sí y los médicos, que hay muchos, que ya hay muchas investigaciones que se están acercando e interesando por este tema. Y a mí me da mucha alegría que empezamos a unir la ciencia con lo espiritual, porque yo creo que deben de ir las dos cogidas de la mano en un futuro. Y cada vez son más médicos, cirujanos, o médicos de UCI que han hecho investigaciones con estas personas que han tenido estas experiencias y tienen todas estas en común. Todas tienen mucho miedo a hablar, miedos a que las rechacen, de que no están bien o de locas, ¿no? Han hecho estudios psiquiátricos y psicológicos de estas personas en los que han llegado a un acuerdo en común de que no puede ser parte de una alucinación y de que estos procesos luego se olvidan en personas que pasan por procesos alucinatorios y en este caso no se olvida, sino que les marcan el resto de su vida estas experiencias, ¿no? Entonces, luego, ¿cómo puede ser una alucinación en el caso de personas invidentes que dicen que se han visto en un quirófano, que estaban reanimándolas, han visto a los cirujanos, han visto a los médicos, se han salido hasta de la sala, han escuchado conversaciones, han descrito ropas, colores? Entonces, ¿cómo puede ser una alucinación? Por poner un ejemplo, en personas que no tienen la capacidad de ver en su vida normal, son invidentes, ¿no? Entonces sería una prueba de que no forma parte de una alucinación.
o personas que han sido capaces de transformarse o de transportarse a otro lugar y hablar con personas que ya han fallecido o familiares o no familiares. También se habla mucho en común con personas que tienen contacto con seres de luz o familiares, es algo muy común también. Y de que han tenido testimonio de estas personas que han hablado con ellas y les han dicho cosas que solamente sabían ellas y luego lo han verificado, ¿no? Niños que tienen experiencias o recuerdos de vidas pasadas, de que cuando han pasado por ese proceso de muerte clínica han recordado esas vidas y se ha demostrado con hechos y hay documentos de que existieron esas personas con fechas y documentado. Entonces, ¿hay vida más allá de la muerte? Yo creo que sí hay vida más allá de la muerte. Hay algo más. No solamente somos cuerpo, nuestra conciencia sale de nuestro cuerpo y pasa por un proceso en el que tenemos un cambio de plano y continuamos, ¿no? Desde ese lado. Ese sería, pues, bueno, dentro de aportar ese granito de arena dentro de todas esas experiencias que he ido escuchando y bueno, de todas estas personas que han pasado por este proceso. Fíjense que yo estoy investigando que era bueno, en el live fallido estábamos comentando Eve y yo justamente de un doctor que se llama Thomas Heitzman, que dio también una conferencia en Hamburgo, posiblemente la voy a buscar y se las voy a compartir, y él habla justamente de 5 etapas de la muerte, ¿no? Él atravesó por una experiencia propia de muerte, él murió por unos minutos también. Entonces, cuando él fallece esos minutos y al reanimarlo, él contó que pasó por las primeras 2 etapas, que él las evalúa así, que fue en el sentido físico, en el sentido material, en donde pierde dolor, siente ausencia de sentimientos, emociones, etcétera, ¿no? Y la segunda etapa, que también, bueno, pues cuando él regresa, él toma la decisión de que va a seguir como esa investigación y usa a los pacientes dentro del hospital para llevarla a cabo, ¿no? La segunda etapa que también concuerdan mucho, Leo, es lo que decías, ¿no? Que ellos mismos también se pueden ver. Él al fallecer se desprende de su cuerpo, se encuentra arriba de su cuerpo y así puede ver el momento en el que lo están tratando de reanimar, los doctores que están presentes o, bueno, sus colaboradores en este caso, etcétera, ¿no? Y justamente él habla de que hay como una pausa en la función cerebral. Cuando él está en esas etapas, hay como una pausa en su cerebro, o sea, no hubo ninguna actividad cerebral. Y conforme va haciendo las investigaciones con sus pacientes, fueron aproximadamente 150, comenta. La tercera etapa en la que pasa es, ahí les va, que dependiendo la muerte en la que están pasando o que experimentaron cada paciente, sienten, por ejemplo, se sienten cómodas, en estado de paz, o algunas que pues están como un poco alteradas, ¿no? Que no están aceptando como esa etapa en la que están pasando, que no están en aceptación de que están viendo como su propio cuerpo, etcétera. La cuarta etapa, según comenta, es que empiezan a ver una luz muy brillosa, muy llamativa, muy bonita, ¿no? Entonces pasan por esa etapa, siguen sintiendo su paz o en algunos casos, pues su proceso de aceptación, de que están como en otra dimensión. Y la quinta etapa finalmente comenta que hay como ese encuentro con seres queridos, con mascotas, o incluso le comentaba a Eve también, su mamá había tenido un hijo antes de él era como el hijo mayor, entonces había tenido un hijo antes de él que falleció de bebé prácticamente y pudo ver a su hermano mayor y pudo platicar con su hermano mayor también, ¿no? Incluso en algunas ocasiones también llegan a ver, por ejemplo, mascotas que han estado presentes pues posiblemente en su casa o que tuvieron en infancia. Entonces, esto también hay como mucho en común dentro de las experiencias que él platica con sus pacientes y pues que dice que no es como una coincidencia, ¿no? O sea, que no es posible que podamos todos pasar por un mismo proceso o qué es lo que une
¿Cuál es esa unión para que todos pasemos como por ese proceso tan similar y también pues de conciencia, ¿no? Porque en algunos momentos los pacientes hasta llegan a reanimarse con chips diferentes, o sea, dicen que tienen que pues compartir esa experiencia para que también la gente sepa que hay algo más allá y pues también que se tenga un bien vivir para un bien morir, ¿no? Para que haya esa aceptación de la muerte. Así es, Adri. Y una cosa que me llama la atención es que cuando estabas comentando antes lo de las fases y tal, hay en una de las fases, que es la tercera, creo que has comentado, que es cuando el cerebro ya deja de funcionar. Sin embargo, los estudios comentan que justamente cuando el cerebro deja de funcionar es cuando ellos han comentado que tienen el pensamiento más claro y además más rápido. También comentan es decir, que si el cerebro se está apagando, ¿cómo puede ser que tenga el pensamiento más claro, más lúcido, más rápido, que piensen, no lo sé? Y es algo que coinciden también casi todos. Y luego también algo que me llamó mucho la atención de la gente cuando pasa al otro lado es que comentan que es como que no hay tiempo. Lo que aquí parece que es una hora, allí a lo mejor pueden pasar años o pueden pasar días o pueden pasar segundos. Y aquí llevamos el control del tiempo de una forma diferente. Yo he estado viendo tantos vídeos y tantos estudios estos que si tenía miedo a la muerte, ahora es como que cuando llegue voy a hacer una fiesta. Porque es que lo describen de algo tan maravilloso. Es decir, hay paz, hay tranquilidad, estás con la gente que quieres, no, hay paz dentro de ti. Y aquí estamos en una guerra, entonces, ¿no? O sea, que incluso llegan a mencionar que sienten un amor tan inmenso que no lo habían tanteado aquí, pues físicamente, ¿no? Dentro de la Tierra. Y es un amor universal, o sea, ya no es como tan preciso. Por ejemplo, Sí, nosotros decimos, bueno, tenemos la cultura también, sobre todo los mexicanos, así, ¿qué es lo más preciado para ti? Nuestra madre, ¿no? Entonces, que es como un amor tan puro, tan inmenso, que ya es universal, ya es con el todo. Así es. Que, Además, así se es, y siente que como en casa. Se siente como en casa. Dicen que cuando están ahí se sienten como en casa. así es. Y fíjense que platicando también de estas generalidades, de estas investigaciones que, por ejemplo, Adriana nos comenta de este médico, ahí es donde te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, que él es un científico, que él es médico, que vive esta experiencia y que puede discernir entre que, pues, no es nada, pues, vaya, algo inventado o algo que no exista, ¿no? Sino es lo que le da pie a él a hacer sus investigaciones, porque es tan vívido que está ahí. Y a mí también me causa un tema que ya la he platicado, como siempre lo he dicho, pero en mi caso, por ejemplo, que lo viví muy de cerca, que lo vivo muy de cerca todos los días, ahora les cuento por qué. No es el tema, pero bueno. En casa, por ejemplo, ¿no? Nosotros tuvimos hace añísimos una experiencia de esas, ¿no? Por parte de mi mamá. Y estas características que acaban ustedes de notar, de la parte de salir del cuerpo, sentir que estoy flotando, pasar por un proceso de un túnel, ver esta luz al final y al final encontrar a tu familia, eso fue lo que pasó en mi casa. Mi madre falleció por algunos minutos, se le paró el corazón y entonces ella cuenta en esta experiencia que no lo hace tan seguido. Ella, de hecho, no le gusta hablar de la experiencia. Cuenta que ella se vio flotando y vio a muchos médicos a su alrededor de ella, ¿no? Tratando de reanimarla. Y en el momento de que ella se vio flotar y vio a estas personas, los perdió de vista y en automático empezó a verse que iba caminando por un túnel. Y ella cuenta que sentía que iba descalza, pero que algo que sí sintió era como mucha soledad. Pues cuando ella llega al final de ese túnel, pierde como todas esas sensaciones. De hecho, ya no le dolía nada, ya no sentía absolutamente nada, o sea, no había una emoción siquiera, ¿no? Entonces, al llegar al final del túnel, ella ve a su familia. Por ahí me parece que ya había fallecido uno de sus hermanos y me parece que estaban sus abuelas.
no me quiero equivocar, pero creo que sí estaba más o menos. Y entonces lo que ella comenta es que ella les extiende la mano para que le ayuden a pasar porque había un río. Entonces decía ella que pues si lo pasaba, pues se iba a ahogar, ¿no? Entonces les extiende la mano para que le ayuden a pasar y su familia le empieza a decir que no. Y entonces uno de ellos, no recuerdo quién fue, le dijo que se regresara, que no era su momento todavía, ¿no? Pues cuando le dicen regresa, les comentaba que ella empezó a escuchar a mi papá porque los médicos lo metieron para que le empezara a hablar. Entonces él le estaba hablando y dice que a lo lejos escuchó que él le decía que regresara, ¿no? Que en aquel tiempo yo tengo un hermano y ambos estábamos muy pequeños todavía. Entonces le empieza a hablar de nosotros y ella empieza a escuchar de nosotros y se regresa. Entonces cuando ella vuelve a su cuerpo, dice que lo primero que sintió fue mucho dolor. Obviamente, pues, la estaban reanimando, ¿no? Pero es una historia que ella, la verdad es que les puedo decir y garantizar que no es una mujer que esté pegada a las cuestiones paranormales o espirituales o religiosas. La verdad es que no vive dentro de estos temas, no le gustan, de hecho, estos temas, no ve siquiera películas de terror porque pues, no le gustan, o sea, pero ha sido parte de su vida todo esto, ¿no? De no estar en todos estos temas. Entonces, ¿cómo puedes también fundamentar que una persona que no tiene esas adherencias o que no tiene estas visiones tenga estas experiencias de poder ver o escuchar? Y yo también he oído muchísimo en estas pláticas y como ya lo hemos dicho, Internet está plagado de estas experiencias, de estas cuestiones comunes. También me ha pasado que hay gente que al regresar comienza a tener una mayor sensibilidad, ¿no? O sea, puede observar gente fallecida, puede ya conectarse, puede ver seres. O sea, muchas de estas regresan ya con estos sentidos, con esta, pues, sensibilidad a todo esto, ¿no? Entonces, y cuando platicas con ellos son personas que, como mi madre, ¿no? Que nunca tuvo esa adherencia a los temas. Es gente que vive muy en este mundo y muy sumergida a estas actividades. Entonces, eso es lo que creo que se vuelve enigmático, se vuelve polémico, ¿no? Porque es gente que no tiene contacto con todo eso, que hay gente que ni siquiera ha leído esos temas, ¿no? Entonces, es muy, muy extraña esta parte y es ahí donde, pues yo, la verdad es que dudaría o mejor dicho, humildemente lo digo, no podría decir sí o no. En realidad lo dejo como en un campo abierto, ¿no? En una probabilidad del por qué no. Pues hay ¿Cómo personas ven? que es verdad que son muy escépticas, han sido totalmente escépticas y cuando han pasado por este tipo de experiencias les ha transformado completamente. Es muy común eso que has comentado, Eve, de personas que luego, después de esta experiencia, han desarrollado clarividencia, mediunidad, se les ha quedado como ese nexo de unión entre los distintos planos de existencia. Y me imagino que probablemente tenga algo que ver la conciencia, el ser consciente de que no solamente ya somos ese cuerpo, sino que este cuerpo es el vehículo por el que estamos en el mundo físico, pero que somos algo más que eso. Y eso les ha hecho ver, pues crear ciertas facultades o creer ciertas cosas que después de esta experiencia antes no creían, ¿no? Que simplemente acababa la vida, tú te morías y ya está, y se te enterraba y punto. Sobre todo personas muy científicas, muy estéticas en este tema, que han pasado por esto y les ha cambiado totalmente la visión de vida. Y aparte, algo muy, muy, muy curioso que cuentan en este tipo de experiencias es lo de la revisión de vida, que en la revisión de vida aparecen muchísimas distintas culturas y religiones. En Egipto sale como esa balanza, ¿no? Ese equilibrio en el que pesa la pluma, además con el corazón, ¿no? Con lo que llevamos en el alma. Y eso sería como esa revisión de vida por las que se pasan en ese proceso en el que tú pasas al otro plano, en el que tú te desprendes de tu cuerpo, porque muchos coinciden en que es como que se te expulsa de tu cuerpo, ¿no? Y de repente te ves ahí y dices, bueno, ¿aquí qué está pasando, no? Esto es mi cuerpo, este soy yo, ¿quién soy yo? Si yo estoy ahí y ese es mi cuerpo. Entonces, claro, eso les pega un choque totalmente de creencia, ¿no? Decir, a ver, ¿aquí qué es lo que está pasando? Entonces, del otro lado, coinciden con que empiezan a ver
se juntan el pasado, el presente y el futuro, no hay tiempo, se unifica todo, pueden llegar a ver todas las experiencias desde el pasado hasta las que han vivido en el presente, incluso cuentan experiencias, personas que han pasado por ese proceso, que han visto experiencias que luego les ha pasado, o sea, han visto partes del futuro, lo que era el futuro, ¿no? En ese proceso y han sentido el amor que han profesado en otras personas en su propia alma, ¿no? En su propio espíritu, lo han vivido, ¿no? Han sentido esa emoción que les hicieron sentir a otras personas y también el dolor. Es como que todo se unifica, que todos estamos conectados, cualquier decisión que tomamos afecta a todo lo que nos rodea y porque estamos íntimamente conectados y han comentado que han notado el dolor que les han hecho o cómo se han sentido por otras personas y lo han sentido ellos mismos, ¿no? Entonces ahí se han dado cuenta de que todos estamos conectados, que todos formamos parte de un proceso de aprendizaje de nuestro espíritu, de nuestra alma en esta dimensión física que hemos elegido vivir y que el dolor forma parte de ello, porque todos los que cuentan esta experiencia, cuando se han salido del cuerpo, ya no han tenido dolor. Pero cuando han reingresado, han vuelto a tener ese dolor o ese dolor de pecho, de la reanimación. Entonces, es algo que es muy común en este tipo de experiencias. Sí, claro. Yo en algunos de los, bueno, algunas cosas, algunos videos que pude ver es que vi a un señor, la verdad es que no recuerdo muy bien toda la experiencia, pero sé que fue una persona que falleció por algunos minutos, tuvo un ataque al corazón y él cuenta que cuando muere empieza a tener pues una conversación con una persona. Explica cómo es la persona y todo, y eso era una persona, pues dice él, de un rostro muy amable, o sea, tenía ciertas características que no son como comunes encontrar en tierra, ¿no? Y empieza a hacer como toda una recapitulación de su vida. Pero algo que menciona es que ya no se siente atado como a la familia, o sea, no está como esa preocupación por que los dejó solos, o al menos él no sentía eso, ¿no? Entonces, recuerda que empieza a hacer como una recapitulación de toda su vida, y entonces en eso él recuerda que había quedado con su esposa, que si algún día él fallecía, pues regresaría y le dirías cómo era del otro lado, si existía, ¿no? Algo en el otro lado. Entonces recuerda esa parte y entonces les pide regresar para decirle a su esposa eso. Y entonces este ser se va y le dice, permíteme, se va y dice que en lo que el ser se va, él empieza a ver como mucha gente pasar, ¿no? Como si fueran hacia un lugar. Él se quedó ahí parado, dice, no tenía miedo, no sentía absolutamente nada, o sea, vaya, no había sentimiento alguno, ¿no? Regresa este ser y le dice, te vamos a dar una segunda oportunidad. Y lo que él comenta es que al regresar, incluso le dice, voy a volver a vivir. Y ese ser le dice, no, vas a volver a morir, porque estabas muerto. Vivo estabas ahora. Entonces, también es a veces llegar a ese punto, ¿no? Donde se cree que vivimos como en este sueño eterno y que la verdad es esto, ¿no? Hacer este cambio, esta transformación, esta transmutación, o como le queramos decir. Pero muchas de la gente dice que eso es vivir, esa es la realidad de, pues, de este programa, de esta Matrix, de esto donde nos encontramos. Entonces, él regresa y dice al regresar, pues vuelve a sentir dolor, vuelve a sentir muchas cosas. Y lo más curioso es que cuando él regresa, lo empiezan a, pues, hacer muchos estudios y todo, y médicamente le dicen, no es posible que incluso no es posible que pases de esta noche, ¿no? Porque pues estás muy mal, tu corazón está muy mal, o sea, no hay más que hacer. Entonces prácticamente le dicen, pues vete despidiendo de tu familia, vete despidiendo de todo el mundo, y resulta que esa noche él tiene nuevamente esta visita de estos seres y dice lo que siente es que como si bajaran médicos e incluso trabajaran sobre su propio corazón esa noche, ¿no? Entonces al día siguiente, pues se quedan asombrados porque todos los médicos juraban que él ya no pasaba de esa noche. Resulta que lo vuelven a hacer estudios y todo, y le dicen, no sé qué pasó, algo sucedió, pero sí es capaz, o sea, sí tenemos la capacidad de operarte y probablemente no tengas problema, ¿no? Lo operan, sale todo perfecto
Y ahí está, contando estas historias que le pasaron. Entonces, como él, hay muchísima gente, como él, como mi mamá, como mucha gente. Pero algo que es muy singular en todos estos personajes, y estamos hablando de gente, pues, ni siquiera viendo México, Estados Unidos, España, o sea, ni siquiera viendo esa parte, ¿no? Sin tomar todo eso, te das cuenta que es una generalidad, pues, a nivel universal. Y algo que a mí me ha sucedido también y que, bueno, yo practico un poco lo que es la mediunidad. Y la mediunidad siempre pues la practico le digo a la gente porque me pasó, porque ahí tengo que estar, ¿no? Ese es otro tema. Pero a mí me ha sucedido que incluso cuando llego a tener sesiones de este tipo, es algo que siempre le digo a la gente, ni lo manejo, ni me manejan. Es como, se vuelve como un equipo de trabajo, es muy curioso. Para la gente que lo es, pues lo va a entender. Pero algo que me ha sucedido es que incluso la propia familia o la gente que va, ni siquiera va pensando en algo, ni siquiera va como premeditada y les entregan algunas frases, palabras o algo que para ellos son muy representativos. Y a veces les digo a la gente, es que ni siquiera se me da a pensarlo, sino es como espontáneo, ¿no? Entonces, la gente se queda asombrada porque son a veces cosas que solo conocían ellos o conocía la persona que falleció. Entonces, eso es lo que a veces me hace dudar. Yo le digo por ejemplo, le comentaba a Adriana hace unos segundos que yo me gusta mucho todo este tipo de cosas paranormales y eso. Y pues bueno, cuando vives con esto diario, pues más aún, ¿no? Y hay un personaje que yo sigo que se llama Samudio aquí en México, que es un tipazo. La verdad es que él es psicólogo, es parapsicólogo y todo lo lleva a la investigación. Y yo creo mucho en la investigación, creo mucho en que no debemos de irnos con la primera visión o con lo primero. Creo que siempre hay que investigar, siempre hay que, pues, dar esa oportunidad ¿no? Y él habla que, pues, incluso puede ser a veces, pues, conexiones telepáticas, y no lo dudo, quizás sí, pero hay ciertos puntos o ciertas cosas a veces que me tocan que son tan extrañas que te hacen dudar, que dices, ¿sabes? ¿Esto cómo lo explico? O sea, ¿cómo puedo explicar que incluso vinieron y le dijeron dónde encontrar algo, ¿no? Que ni siquiera el familiar estaba pensando en eso, o incluso le dan una palabra que es una respuesta a algo que ni él estaba enterado, ¿no? Entonces hay cosas que de repente a mí me hacen dudar y miren que soy mucho de investigar y mucho de poner en tela de juicio y yo lo he dicho, o sea, si el día de mañana alguien me investiga y dice, estás loca y esto no existe, pues es perfecto, o sea, yo fascinada, encantada y demás, porque siempre he sido así, ¿no? Pero en realidad quiero decirles que en este proceso ya de años de estar trabajando en esto yo, sí me he encontrado con situaciones que a veces ni yo me las creo, es como de, ¿en verdad? ¿No? Entonces ahí es donde dudas de realmente que hay algo más, que hay algo más que creo que es difícil explicarlo, ¿no? Que es difícil poder tocarlo, a menos que pues, nos muéramos y no sé ustedes, pero yo no quiero regresar, yo sí me muero, sí me quiero ir a donde me toca y siempre le he dicho, yo sí quiero experimentar y luego les digo, porque tengo a algunas personas que luego me dicen, ¿y regresarías? Y les digo, no. Yo pediría que me pongan a lavar baños, pero yo ya no quiero regresar. ¿No? Bueno, eso sería salirse un poco de la rueda del karma, ¿no? Esa que dicen, que eso sería otro tema ahí para hablar. Claro, sí, por supuesto, pues ahí tendría yo que hacer un trabajo muy arduo, pero en tema de burla siempre les digo, no, ya no regreso, o sea, yo voy a decir, déjenme lavando los baños si quieren, pero me quedo. Me quedo ahí. Sí, Así claro. es. Yo también creo que hay como una conexión, ¿no? Entre planos. O sea, pues obviamente, como dicen, ¿no? Nosotros que estamos como en este medio y todo, yo pienso que las cuatro creemos completamente en la energía y en la conexión con el todo. Entonces yo también creo que hay una conexión. A mí también algo, pues una experiencia que tuve ahí que les comentaba anteriormente, fue en una ceremonia, ¿no? Justamente del 2 de noviembre, bueno, fue en la madrugada del 2 de noviembre estábamos en una ceremonia de 4 tabacos. Entonces, pues teníamos nuestra ofrenda, nuestro ritualito y todo eso. Ya saben, las ceremonias aquí es con temazcal y pues una ofrenda, ¿no? Que dura casi toda la noche. Se las recomiendo mucho. Y pues bueno, en esa ceremonia me pasó algo muy curioso porque
volteé a ver el cielo, vi como si hubiera un camino, como si estuviera trazando un camino, y en donde venían bajando, pues ahora sí que nuestros muertitos, ¿no? A quienes estábamos venerando. Pues aquí también como se acostumbra, posiblemente también allá en España, dejar nuestras ofrendas, pues teníamos ahí nuestras ofrendas que a veces dejamos los alimentos que les gustaba a nuestros muertitos o incluso bebidas, etcétera, y veía cómo iban bajando. Entonces, pues fue muy curioso porque yo los veía flotando y había pues de todos los tamaños, ¿no? Se veían como luces grandes, como de viejitos, abuelitos, niños, etcétera. Entonces, sí pienso completamente, lo creo con todo mi corazón también, que hay una unión, hay como esa conexión. Así es. Que bueno, yo siempre le hago burla a Adriana siempre que cuenta eso porque le digo, ¿estás segura que era tabaco? ¿Estás muy segura que eso era tabaco? Ponme algo más, Todo ponme algo más. medicinal, todo medicinal. ¿No? Pero Pero esa es una broma entre Adriana y yo que siempre le digo, esto no era tabaco. Pero bueno, no, yo creo que sí hay algo más allá y vuelvo a lo mismo, nunca vamos a saber a ciencia cierta, ¿no? Qué es claro, lo que está de ese lado, pero pues bajo las experiencias Hombre, que todas no lo podemos podemos tener, ¿no? asegurar a ciencia cierta porque si nos vamos, Pues sí, tendríamos que partir, contaríamos lo mismo que cuentan los que están contándolo. Y si te vas, claro, vuelves, ya no lo puedes contar. Es decir, que podríamos hacer lo mismo que están haciendo, pero claro, claro, no podríamos hacer así, nada más, nada más. Si te vas y vuelves, lo cuentas como ellos. No. así es. Lo que pasa es que coinciden muchas cosas de muchos de ellos en estudios que se han hecho y luego es un poco lo que decía antes, Leo, es decir, que coincidan, vale, pero es que uno no puede tener una alucinación aquí igual que en Alemania y todos tienen la misma alucinación y todo es lo mismo. Eso tiene que haber algo. Alucinación colectiva y luego, como decía Adri, a ver, en el estudio que hizo este médico, este científico, que era un médico, ¿no? Habías dicho, Adri, que y tuvo una es experiencia cercana a la muerte y dentro de las partes que él describe de esa experiencia, una es que no había actividad cerebral. Entonces, vamos a ver, si no hay actividad cerebral, ¿cómo se registra una alucinación? Tendría que haber algún tipo, porque sería como o un sueño, ¿no? Cuando entramos en las fases de sueño y estamos conectados a un escáner, a un TAC y a una resonancia que se está viendo nuestra actividad cerebral, tendría que haber registrado algún tipo de actividad. Sin embargo, no hay actividad cerebral. Eso es algo muy curioso que es lo que les tiene un poco mucho de cabeza a estos científicos que están cada vez pues, más interesados en este tema. Gracias a Dios se están abriendo en este campo los científicos y si no hay actividad cerebral, ¿quién entra en juego? ¿Quién está viendo eso? ¿Qué está pasando ahí? Es la conciencia, se separa. ¿Dónde llega la conciencia? ¿Hasta qué nivel? Y se separa la mente o el cerebro de la conciencia. Es capaz de existir, evidentemente, y de tener su actividad sin nuestro cerebro, porque no hay actividad cerebral, ¿no? Entonces es algo que ahí están investigando porque, ¿cómo lo explicas? Si no hay actividad cerebral y que todas las personas que cuentan estas experiencias lo hayan vivido, como decía Eve, como algo más real de lo que estamos viviendo en nuestra realidad, como que eso es la realidad y como que esto es un sueño, ¿no? Así es. claro. Así es que ahí ya entran como muchas teorías de conspiración y demás, ¿no? Pero efectivamente esto que decías de la conciencia, yo leo mucho a Chopra, me gusta muchísimo, y él habla precisamente de esto, de la ubicación de la conciencia y de dónde podemos localizarle, que se han hecho estudios incluso científicos donde no hay una ubicación como tal físicamente hablando de una conciencia, ¿no? Pero yo recuerdo que él comentaba en uno de sus libros que incluso dice, cuando tú estás leyendo un libro, ¿quién es el que está realmente comprendiendo la lectura, ¿no? ¿Quién realmente es el que está llevando esa o ejecutando esto? Entonces, es ahí donde volvemos a lo mismo. Esta conciencia, ¿qué es y dónde está? Y realmente a dónde va cuando nos separamos pues de esta materia. Y creo que también saben que mucho de esto también tiene que ver con el asunto de
el miedo a la muerte, ¿no? O sea, la gente le teme tanto hablar teme tanto de estos temas. Yo generalmente le digo a la gente siempre, prepárense para el bien morir. Y en lo personal es una filosofía que manejo mucho y para mí el bien morir, pues es esto, tratar de aprender lo mejor posible, de vivir lo mejor posible, de entender estos temas, ¿no? Que yo a veces le digo en casa, por ejemplo, les digo, pues sí o sí lo tenemos que cumplir. Es algo que es inminente, es algo que está ahí, que es latente, ¿no? Y es latente porque hoy puedes amanecer y quizás en la noche ya no puedas llegar a dormir, ¿no? A ese grado. Entonces, a veces creo que hay que quitarle como este estigma o no sé cómo llamarlo a lo que es el tema de la muerte y quizás desde ahí poderlo ver más hacia cómo podemos vivir, cómo podemos ser mejores para llegar a este punto pues de la mejor manera, ¿no? Humanamente hablando, desde ahí. Claro, sobre todo porque también comentábamos sobre los ciclos, ¿no? Que hay gente que lo toma como con más aceptación y hay gente que se queda estancada también dependiendo del tipo de muerte que tengan, ¿no? Así como de no aceptan su muerte, posiblemente estén en un ciclo estancados en el que no aceptan como esa ya transición, por así decirlo. Y la forma de Sí, morir es así muy es. importante también. Claro, que eso también lo comentan mucho, en la parte de los estudios comentan mucho, bueno, eso, de cómo, el cómo tú vives, el cómo tú ves la muerte, no recuerdo ahorita quién lo decía, ¿no? Pero puedes, porque también lo leí en un libro, y decía, puedes morir diciendo qué horror, o puedes morir diciendo qué bello, ¿no? También te puedes preparar para eso. Por ejemplo, uno de los libros que me encantan mucho, que es el de La vida de la muerte, el libro tibetano de la vida y la muerte, habla mucho de esto, habla del sentido de la impermanencia. Básicamente es como un ABC de la espiritualidad, ¿no? Entonces ellos hablan de esa preparación para que cuando tú partas puedas tener este tema de decir, disfrutar como ese paso, ¿no? Y entre más consciente también te vas, entiendes mucho mejor el proceso y tu conciencia da otra perspectiva o lo vives desde otra perspectiva, mejor dicho, lo vives desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, dicen que también tiene que ver mucho el cómo vives, tiene que ver mucho con las últimas impresiones que te quedas también, ¿no? El cómo te vas. Entonces, eso sí podría creerlo más, sí podría creer más en que es bueno que trabajemos humanamente para tener la mejor despedida posible, ¿no? Pensando en este tema. Y mucha gente me dice es que entonces es como pensar todo el tiempo en la muerte. Pues para mí sí, creo que pensar todo el tiempo en el tema de la muerte es bueno porque incluso te puede dar para disfrutar más el día al día, ¿no? Entonces, para mí es una práctica muy bonita y yo intento practicarla. Lo he de decir que a veces me pierdo, ¿no? Como todos, pero trato de hacerlo porque la verdad es que te permite, pues, disfrutar un poco más el día, ¿no? Desde esa perspectiva. Aquí en Occidente es un tema todavía bastante tabú, el tema de la muerte. A la gente no le gusta hablar de la muerte para nada. Le tiene totalmente miedo, desconocimiento, pánico, no sé cómo lo podemos llamar. Entonces, no estamos nada preparados para este proceso. Estamos preparados para, incluso a veces no estamos preparados ni para vivir, pues si ya ni se habla del tema, pues imaginaos para morir, ¿no? Entonces, yo Bueno, mi trabajo, que trabajo en un hospital y pues por suerte o por desgracia me toca ver mucho esa transición, ¿no? De las personas que pasan al otro plano, ¿no? Dejan de existir en la materia, ¿no? Y fallecen, ¿no? Sus cuerpos se quedan aquí y pasan pues, a esa luz o a donde venimos, se supone realmente a nuestra verdadera casa, la del espíritu, porque es lo que realmente somos desde mi punto de vista. Por supuesto, no quiero inculcar a nadie mi punto de vista, pero es lo que, pues es mi opinión después de todo lo que he visto y no estamos nada preparados. Retenemos a las personas, no las dejamos marchar, nos aferramos a ellas. En la Les intento explicar, digo, es un proceso, ahora es un momento muy importante el que tienes que apoyar a esa persona, la tienes que ayudar a liberarse de este mundo. Solo puedes estar apoyándola, ya no se puede hacer nada más por ella, ya no se va a quedar aquí. Y es muy importante las muestras de afecto y de amor en ese momento, el acompañamiento en la muerte es muy importante
y sobre todo ese amor creo que es un puente, un puente muy importante que puede ayudar para que la persona haga el tránsito. Es muy, muy importante, no desde el miedo, sino desde el amor, y creo que no estamos nada preparados para ello. No, claro que no. Y nadie, es que en realidad, ¿qué tanto te puedes preparar? Bueno, independientemente de las prácticas que tenemos nosotros, del conocimiento que tenemos, yo creo que a veces también pensar en la pérdida de, pues, un familiar muy querido, como la mamá, por ejemplo, ¿no? Que es un tema muy fuerte, una pérdida complicada para muchos, ¿no? Entonces, incluso desde ahí pensarlo es difícil, pero ya cuando haces todas estas prácticas y vas estudiando, pues te vas dando cuenta que es un proceso natural, es algo por lo cual vamos a pasar. Que qué pase después, que si realmente haya una vida después de, pues bueno, siempre va a ser una incógnita y a lo mejor incluso es un pensamiento que te da confort o quizás es un pensamiento o una esperanza, ¿no? También puede ser eso, ¿por qué no? O sea, es que yo siempre lo he dicho, A lo poner todo mejor en tela de somos juicio. eternos y venimos aquí a hacer el juego de la vida, también Sí, podría ser. claro, sí, claro. Entonces, Es yo que creo que si hay que esto es la poner todo vida, en la ya mesa. vivimos y esto es la vida, allí no puede ser la vida, tiene que ser otra cosa. Llámalo eternidad o llámalo como quieras, pero no puede ser la vida porque la vida es esto, ¿no? Digamos que mm, si lo ves desde esta parte de general, pues podemos decir que sí, pero es como yo te decía, el caso que escuché que le decía, no, vas a morir, porque el vivir es esto, entonces también tiene que ver mucho desde qué perspectiva lo ves o desde qué punto lo ves, es que por eso es que yo decía, es algo insondable, es algo que no puedes verificar o dar una certeza en específico, o sea, si tú a mí me preguntas como medium, yo te diría, híjole, yo lo poco que me han dicho, generalmente los seres con los que tú he contactado siempre es una generalidad de lo que te dicen, algo común, ¿no? Como estamos bien, vaya, no es como que vengan y les digan, y te vas a ir al infierno y entonces vas a pasar. No, la realidad es que te mentiría que, que yo he experimentado eso. Es también una generalidad de los mensajes que dan, ¿eh? Eso ya, como diría Leonor, es un tema muy bueno también y después lo tocaremos si quieren, pero es muy general, entonces ni eso, o sea, vaya, ni esa certeza hay de que estos seres que pueden de alguna manera comunicarse con nosotros nos digan en específico qué hay del otro lado. Entonces, ¿qué sería la muerte? ¿Aquí o allá? ¿O esta es vida o lo otro es vida? ¿No? Entonces es muy ambiguo y la verdad es que afirmarlo desde mi punto de vista sería absurdo. ¿No? Tendría que morir y regresar quizás o irme y comunicarme con alguna de ustedes si quieren. Sí. ¿No? Y llegar a este punto donde les llegue todas las noches y Yo creo que Aguas estamos no sé. en un proceso de aprendizaje, ¿no? Yo escuché en uno de los testimonios en el que nos servimos de nuestro cuerpo como vehículo para pasar por una serie de experiencias, aprender y evolucionar. Y es curioso cómo algunas personas que pasan por esta experiencia, ciertos guías o seres de luz que ellos dicen que ven en esa parte, les dicen, no ha terminado tu proceso evolutivo como ser humano, en esta vida humana. O sea, que... y tienes que volver porque no has terminado tu proceso como conciencia, como espíritu de aprendizaje, como ser humano, porque también hay otro tipo de experiencia. Cuando no, yo me quedo con esa incógnita de que si no terminaba mi proceso como ser humano, puedo tener todo tipo de procesos como otro ser en otros planos o en otros espacios. Entonces, somos esa conciencia siempre en crecimiento, ¿no? En aprendizaje y podemos pasar por distintos planos, distintas etapas desde la energía, lo que somos, y no adquirir un cuerpo, a adquirir un cuerpo y estar en esta vida humana, ¿no? Entonces, es algo que me llama mucho la atención en esos seres o en esos guías o en esos seres de luz que dicen estas personas con las que han contactado, que les dicen que todavía no ha terminado su proceso como ser humano. Entonces, ahí lo dejo, ¿no? No solamente pasamos como proceso como ser humano, sino también podemos pasar por otro tipo de procesos o en distintos planos de conciencia.
Claro, yo te voy a decir algo, dos cosas. La primera es que estoy muy clara que cuando yo me vayas, es que estoy segura que me voy antes que Adriana porque Adriana es más pequeña que yo. Entonces, por regla, así debiera ser, Por que yo ley de vida parta, sería así. claro, Por por ley de vida regla sería tendré que así. partir yo primero. Entonces, me he decidido que aún del otro lado, Adriana, te voy a seguir fastidiando. Que Adriana, Vendrá para a mí es visitar. como, yo Ya me siempre genero bullying contará. con Adriana. La que te cayó, Adri, la que te cayó. No, es Soy que el siempre genero conejillo de bullying, Adriana. Indias. Soy el conejillo de Indias. Entonces, ese es mi Esto ha sido aprendizaje broma. de este plano. Ser el Dice conejillo de cargar Indias. contigo. Y no, eso No, sí es Adriana, cierto. es Fíjense broma. que hay una película de Disney, no sé si la han visto, se llama Soul. Entonces, justamente trata como Muy de, bonita. sí, como de procesos de aprendizaje, ¿no? Que también ahí mencionan, por ejemplo, pues tienen como un compañerito, entonces se negaba frecuentemente como llegar a la vida. Entonces, justamente cuando llega a la vida se da cuenta como de todo lo maravilloso que es, o sea, que hay, ¿no? Y justamente pasan como una película, bueno, vive como una película de su vida, de todos los momentos como importantes que él ha tenido y lo ve. Entonces, sí, también pues coincide justamente con lo que estamos hablando, ¿no? Que hay gente que pues sí necesita pasar por esos procesos y que les dicen, no, pues necesitas regresarte porque tienes que pasar por tus aprendizajes, tus procesos, etcétera. Entonces, pues vas para atrás. Y Casi, casi, ¿no? así se llama la película Soul, Soul. Ok, la Soul. voy a buscar. Es muy bonita, ¿eh? Yo la recomiendo. No he La visto verdad yo. es que sí está muy bonita, está muy interesante, digo, y está como muy amigable también con ese tema de la muerte, ¿no? Bueno, yo no la he visto, pero la voy a ver porque me gustan todos estos temas, ¿no? Aunque no son muy de películas, pero voy a ver tu Pues recomendación, Adriana. la de Coco, que esa es muy, muy bonita. Sí, También. Dios pues santo, yo estoy ausente de todo eso. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer que no hayas visto Coco. No, juro por Dios que no, no. pues Nadie me Pues está cree yo, que me quedé en Candy y yo la en, verdad en los hasta Thundercats. lloré porque justamente mi bonito. abuelita era mamá Coco. Mi abuelita Ah, se llamaba Socorro, entonces me parece todo el súper mundo le, preciosa. sí, todo el mundo le decíamos mamá Coco, ¿no? Y hasta la fecha los primos decimos así, nos vamos a reunir, nos reunimos en la casa de mamá Coco, o sea, todavía es como su casa y todo eso. Está muy bonito también. Mira, en Sí, la Mira, película, por me ejemplo, prometo de verlas. Coco sale lo del puente, Mm. Exacto. cruza al otro lado, sale un Como poco el tema de, sí, sí, cómo bajan también en el Día de los Muertos, muy etcétera. bien, también, de también. tradición ¿Ya ahí ves, se en ve? México, sí, muy bonito. Oigan, me estoy sintiendo como rara, como que no estoy empezando a encajar en esta plática. No me lo puedo creer. Bueno, es que tengo que platicarles que no me gusta mucho la televisión, entonces nadie me cree que me quedé, y en verdad, eso me pasa hasta con los amigos. Cuando acá en México hay unas caricaturas que se llamaban que Candy, Thundercats, todo eso, y entonces les digo, yo me quedé ahí, y nadie me cree. Y les digo, en verdad, es que yo solo veía Candy. Ostras, Candy, madre mía. Pues ahí hablan también de los animales guía, o sea, de esos seres que nos acompañan o nuestras mascotas, que también están ahí como en ese Sí, plano, es en esos cierto. planos de existencia, ¿no? Porque es alguna pregunta que siempre me he hecho yo también, ¿dónde irán los animales, no? Claro, Cuando sí. mueren, ¿no? Y están ahí como esas mascotas, como esos seres queridos ahí también con nuestros seres queridos fallecidos. La verdad es que arroja muchas preguntas, ¿no? Aparte, interrogantes, pero también respuestas, ¿no? A lo que hay o lo que puede haber después de la muerte, ¿no? Pero Sí, incluso eso, justamente. ¿no? Incluso eso es justamente lo que les decía al inicio, que lo que tú ves al final o lo que tú experimentas o lo que experimenta la gente que fallece en unos minutos, tiene que ver mucho con sus creencias, tiene que ver mucho con lo que ha vivido, ¿no? E incluso ver, por ejemplo, sus mascotas que ya han fallecido, se habla que tiene que ver con eso, con esa Claro. conciencia que has desarrollado, que se puede decir que en esta vida que tienes o que estás experimentando, ¿no? Entonces, Claro. esos procesos de los que nosotros estamos hablando desde ver a tu perro, desde ver a un gato, a un loro, lo que sea, tiene incluso que ver con esa conciencia que estás en este momento experimentando.
Entonces, Claro, es por eso y que ellos trabajan, bueno, perdóname, Indre, por eso es que ellos dicen, por ejemplo, los tibetanos hablan de eso, ¿no? De trabajar como en esta experiencia para que eso sea lo último que veas, porque incluso hablan que los seres que incluso puedes o se te pueden presentar tienen que ver con esta experiencia de esta conciencia en este momento que estás, ¿no? En esta experiencia. Así Ahora sí, es. Adriana, perdón. Y no te preocupes, es de lo mismo incluso mitológicamente. Bueno, nuestros ancestros también nos hablan, por ejemplo, de animales guías, ¿no? Que en el caso de México es como búho, el águila, el cóndor, etcétera. Incluso los perritos, ¿no? O sea, el perrito es como el mayor principal bueno, mitológicamente como el animal guía que te acompaña a tu muerte, que te acompaña en tu proceso, en tu camino, etcétera. Entonces, eso también, digo, no lo he experimentado, pero seguramente ha de ser maravilloso. Ah. Creo que, Así es. siendo muy honesta, ¿a quién de nosotros nos gustaría experimentar eso, morir unos segundos? A mí sí. A mí, Sí, A mí a sí me mí gustaría. a mí Nada más también. que sí, les la digo verdad es que no sea atropellada para que no me vayan a dañar el rostro. Pero cuidadito con lo que deseas que se puede cumplir. Mira que sí, tienes toda la razón, y pero ahorita está lloviendo y ya mañana van a recibir un mensaje de Adriana le cayó un trueno, U- chicas, por su Una deseo de cosa, morir unos segundos ahí. una cosa que me ha venido a la cabeza ahora en esta charla es que cuando ha salido lo del túnel, ¿no? Dicen que hay un túnel, ¿no? Que realmente también venimos por un túnel. así es. Así es. Entonces, a lo mejor no está tan loca la idea, ¿no? Ya, creamos o no. Es decir, es como el proceso al revés. Ujú, El así es. De túnel, el hecho, flotar, porque también cuando nacemos estamos flotando antes de pasar el túnel. No sé. Claro. Ahí hay muchas similitudes, ¿sabéis lo que os quiero decir? Claro, fíjate que ahorita que hablas de eso, Mari, híjole, y es que yo vemos tengo una muchas luz, vemos experiencias. una luz al nacer también, vemos una luz cuando nacemos, ¿no? Claro, Claro, claro. Vemos la luz por hay, primera vez, ¿no? hay exactamente, es que hay similitudes, que parece que no. Exacto. Y fíjense que, digo, hablando de eso, ya que estamos en esa situación, bueno, yo soy rara, bueno, pues aquí en la familia somos medio raros. Y les contaba también hace mucho tiempo de una experiencia similar. Yo tengo una tía que falleció, ya tiene unos añitos, la verdad es que no recuerdo cuántos, yo creo que han sido unos 8 o 5 años, algo así. Y recuerdo que era como la hermana más querida, ¿no? Ella es hermana de mi papá. Y la verdad es que era o sea, desde que yo tengo uso de razón, siempre fue un excelente humano, quiero decirles, ¿eh? Y no, y miren que tenemos la tendencia que cuando alguien fallece siempre damos esas versiones, pero en realidad no, en verdad sí era un buen ser humano. Entonces tenía muchas cualidades como persona. Y recuerdo que cuando estábamos velando, porque ella falleció, y cuando estábamos velándola, a mí me sucedió algo muy extraño. Yo estaba, aquí le llamamos calle, en la calle, no sé allá cómo le digan, pero estábamos fuera de la casa, en la calle, y yo estaba platicando con uno de los tíos y estaba fumándome un cigarro porque en aquel tiempo tenía pues ese vicio del cigarro, ahora ya no, que en verdad te juro, Adriana, que sí era cigarro, no era tabaco, pero sí era cigarro. Y me acuerdo que estaba yo platicando con mi tío de trivialidades, de cosas X, nada que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento, estábamos con otros temas. Y me sucedió algo muy extraño, que empecé a ver mucha gente vestida de blanco, pero eran niños, adultos, ancianos, o sea, era de todo, había como, yo no recuerdo haber visto el rostro, pero sí veía como muchas siluetas de diferentes tamaños, ¿no? Y entonces empecé a ver cómo venía mi tía caminando, mi tía llegó a un punto en el que ya no caminaba, y venía caminando y venía agarrada de su mamá y de otra señora que ya estaba grande, que juro que creo que era la mamá de su mamá, ¿no? O sea, mi bisabuela. Y detrás de ellas venían como otras mujeres, pero la verdad es que no distinguía los rostros de las que venían atrás. Solo fue como ver a mi abuela, a mi tía y a esta otra señora, ¿no? Y primero que me salió de la boca es decir, ya vinieron por ella. Y mi tío, recuerdo que mi tío volteó, se me quedó viendo y dijo, ¿qué?
o sea, literal. Y recuerdo que afuera de la puerta de la casa de ella, que era en la calle, yo veía como un haz de luz caer. Y en este haz de luz, hagan de cuenta que estas siluetas se iban parando y lo que se veía era un filamento. Se hacían como un filamento de luz, así de fum, fum. O sea, era una cosa vaciadísima. Y entonces en ese momento que estaba observando todo eso, adentro en la casa, que yo ni siquiera me había percatado porque no se veía hacia adentro, adentro empezaron también a pasar muchas cosas extrañas, pero lo más curioso es que no solo a la familia, había ahí, me parece que un señor que era jefe de uno de sus hijos de ella, que había ido a acompañarlos, a él le empezaron a pasar cosas, de hecho dicen que el señor se fue asustadísimo, dicen que iba transparente, blanco, morado, de todos los colores, ¿no? Y a una de sus hijas también le empezó a pasar cosas, entonces como que fue algo general en el mismo momento todo. Pues fue muy curioso, ¿no? Yo recuerdo que esa muerte trajo mucha controversia a la familia y pasaron muchas cosas que no les quiero contar, pero hubo una controversia en su partida de mi tía, o sea, generó muchas cosas. Pero eso fue una de las que yo viví, que la verdad es que les quiero decir que no le he contado, creo que la familia no lo sabe. Pero yo lo viví y la verdad es que ya no quise, vaya, no quise platicárselo a nadie por muchas cosas en ese momento que pasaban en la familia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es la que a mí me hace dudar que realmente hay algo más, que en verdad sí existe algo del otro lado. Yo siempre les digo, del otro lado del charco hay algo. ¿Por qué? No sé, porque vaya, no he tenido esa capacidad de ir y regresar. Y esto de decirles, quisiera morir unos minutos, no es broma, en verdad sí me gustaría experimentarlo, pero sí regresar, ¿no? Sí regresar, eso sí. Porque todavía genero controversia con la muerte, claro, pues soy humana también y de repente me gana la parte humana, ¿no? Tampoco voy a decir que, no, pues no, obviamente no, también de repente le genera a uno sus expectativas, pero sí quisiera de alguna manera experimentarlo por estas cosas que he vivido, por estas visiones que he tenido, ¿no? Entonces, es eso lo que me llama pues, la curiosidad, mejor dicho, es curiosidad. ¿Qué tal mi familia? De hecho, hablan de un punto como que hay un punto de no retorno, que cuando pasas por este tipo de experiencias, de que a partir de ahí sí que ya no te reaniman y ya no puedes contar la experiencia, ya no vuelves a este plano y te quedas en el otro. Entonces sí que se habla mucho de ese, como que parece que hay como un punto de no retorno que a lo mejor tendría que dar y daría debate para otro programa en lo que a mí es una parte que me fascina mucho, que son los viajes astrales y ese cordón que dice que une el alma con el cuerpo físico. Y dicen que está como ese punto no común, ¿no? Como que no se corta ese cordón del todo, como que viajas a otros planos en los que ves a los familiares o a los guías y todos te dicen, no tienes que estar aquí, no es tu momento, tienes que regresar, ¿no? Porque entonces ya no lo contarías desde este plano, evidentemente. Así es, y bueno, si quieren vamos a ir cerrando, si a menos que alguna de ustedes tenga algo más que comentar, pero creo que este tema da para mucho más y a mí me gustaría, esta ocasión nos tocó subirlo grabado, en verdad que estábamos con toda la intención de hacerlo en vivo, pero hay fallas técnicas y demás, y les digo espíritu chocarreros, no nos dejaron, pero la idea es que, sí, la idea es que el próximo viernes los podamos ver en vivo y que si esto les ha generado dudas, preguntas, opiniones también, pues que no las hagan llegar dentro del mismo, pues de la misma grabación y nosotros las podamos tocar el próximo viernes, que ahora sí, sí o sí, ya les dije, tiene que ser en vivo, porque queremos interactuar con la gente, queremos interactuar con todos, queremos escuchar opiniones y demás, y pues, bueno, ¿alguien más que quiera agregar algo, chicas? Bueno, yo por mí, la verdad es que ha sido un placer, ha sido una lástima el no podernos, como bien dice, haberlo hecho en directo y haber podido interactuar con los oyentes y un poco intentar aclarar esas dudas que surgen en este tema. Pero bueno, pues nos vemos a la próxima. Yo por mí ha sido un placer y bueno, pues un abrazo y por mí pues doy
por concluida, o podemos dar por concluida, ¿no? Este primer encuentro que no ha sido en directo, pero bueno, que creo que ha estado bien. Claro, Pues sí. y ahí que cualquier comentario, dudas, etcétera, pues interactuamos la siguiente semana con los arcorianos, ¿no? Vayan Mari. Sí. escribiendo ahí sus dudas, sus comentarios, sus experiencias también que nos compartan. Así es, Bueno, Mari. nada, que les esperamos a todos la semana que viene. El Bueno. viernes estamos aquí otra vez. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, aunque sea por esta grabación. Es un proyecto que está iniciando y que nos da mucho gusto compartir con ustedes y que nos daría mucho más gusto tenerlos presentes el próximo viernes ya en vivo y nosotros respondiendo pues preguntas o compartiendo pues también sus experiencias. ¿Por qué no? Porque creo que es algo que todos, por lo que todos o muchos hemos pasado, ¿no? Entonces estaría muy padre poder hacer esta interacción con ustedes y estaría muy padre que nos pudieran compartir sus historias, donde pudiéramos compartirlas. La verdad es que este tema lo queríamos cerrar en una sola emisión, pero creo que tiene mucho que dar, tiene mucho de qué hablar, etcétera. Y dos, pues la verdad es que sí queremos escuchar su opinión, sí queremos que nos compartan también sus propias experiencias. Entonces hemos decidido llevárnoslos a la próxima emisión y poder hacer todo esto que ya les hemos comentado. Pues por mi parte también es todo. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en esta tarde ya casi lluviosa aquí en México. En España, pues yo creo que ya más que les cayó la noche. Sí, sí, Entonces, pues un saludo allá y un saludo acá y un saludo en todo el mundo donde nos puedan ver y pues también decirles que nos ayuden a compartir, que podamos hacer esta comunidad grande de arcorianos donde todos podamos hablar y experimentar y compartir pues sus propias experiencias, ¿no? sí. Muchísimas gracias. Gracias.